Bueno, este, para el problema número 2, que fue una superposición del teorema de superposición, hay que encontrar el voltaje cero y primeramente hay que analizar el circuito. Observamos que tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje, de corriente y voltaje. Tenemos tres resistencias, 2, 5 y 2. Vemos que la corriente va para acá y otra para acá. Asimismo, sabemos que debido a que es una superposición de teorema, pues rompemos el circuito en una fuente de corriente y otro en una fuente de voltaje. O sea, podemos hacer este mismo circuito en dos circuitos, que aquí los tenemos. Este es el de corriente y este es el de voltaje. Ahora, sabiendo esto, sabemos que aquí como un tip, podemos removiendo la fuente de corriente, tenemos un circuito abierto, ¿ok? O sea, si quitamos esta, nos quedaría la fuente de voltaje y tendríamos un circuito abierto, que es esto. Y por otro lado, si quitamos la fuente de voltaje, que sería lo opuesto, quitando esto, tendríamos un cortocircuito, un circuito cerrado, que sería esto. ¿Ok? Entonces, aclarando y explicando esto, podemos ir a los pasos. Primeramente hay que encontrar la corriente a través de cero, de la resistencia del 2 ohms. Y primeramente encontramos B0, encontrando primero el volt en los otros dos circuitos y lo sumamos. O sea, para encontrar este voltaje, encontramos el voltaje de los circuitos abiertos y el circuito abierto y el cortocircuito. Y una vez encontrado esos voltajes, los sustituimos como B1 o B2. Y luego tenemos B1 más B2 igual a B0. Pásale. Entonces, una vez explicando eso, ya podemos redibujar, teniendo la misma resistencia. Empecemos por el cerrado, a ver, un cortocircuito. Aquí, por simple lógica, hay dos formas de resolverlo. Uno, dividiendo la corriente, debido a que únicamente hay dos caminos y tenemos una fuente de corriente de 5 amperios. Únicamente la dividimos en dos caminos. Y como son dos, pues la podemos dividir entre dos, que son 2.5 por 2.5. Entonces, para sacar la corriente, es corriente igual a voltaje sobre resistencia, que esto nos da, el voltaje es igual a la corriente sobre la resistencia. Debido a que queremos V1, únicamente vamos a aplicar la corriente de este lado. ¿Ok? Entonces, voy a borrar para que quede más bonito. Entonces, B1 de la malla 2, la corriente, el voltaje en esta malla, es igual a la corriente sobre esa resistencia. Recordemos que estamos en esta. Y esto nos da 5 volts para la corriente, el voltaje de B1. Esto sería aplicando la ley de Ohm, simplemente. Ahora, para encontrar nuevamente el del circuito abierto, podemos hacer aplicar nuevamente la ley de Ohm. Y nos queda muy sencillo, que sería el voltaje sobre la resistencia total es igual a la corriente. Entonces, ¿por qué resistencia total? Porque recordemos que debido a cuando están en serie los podemos sumar. Por eso mismo. Entonces, 12 volts, que es nuestra fuente de corriente, 12 volts sobre 10, que es la suma de 5 más 3 más 2. 5 y 5 nos da una resistencia de 2. Y esto nos da una corriente de 1.2. Sabiendo la corriente, podemos encontrar el voltaje 2, que es la corriente por la resistencia 2. Entonces, tendríamos 1.2 amperios. Recordemos que estos son amperios debido a que es corriente. Por 2 ohms.
esta resistencia y nos da un total de 2.4 volts. Entonces simplemente se sumarían y nos daría un total de 7.4. Ahora, esta es la forma para mí más sencilla de resolverlo, pero no está de más explicar otra forma. Ahora vamos con el circuito cerrado. Nuevamente pudimos haberlo resuelto con la división de corriente. Si no hubiéramos sabido que hay dos caminos, si hubieran sido 5, por ejemplo, y hubiéramos tenido una corriente más fuerte, más alta, sería más difícil hacerlo por lógica, como en este caso, entonces podría ser por divisor de corriente, que sería utilizando la corriente igual a Rn sobre Rt por In. La resistencia que queremos sobre las resistencias totales, la suma de las resistencias totales por la corriente. Entonces sería 5 sobre 5 más 3 más 2 por 5. Y nos da uno de 2.5 amperes, que es lo mismo que habíamos obtenido acá, por lógica. Luego, nuevamente, por la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia, nos da 5 volts. Esto sería aplicando divisor de corriente. ¿Ok? Ahora borramos y nos vamos al circuito abierto. Aquí está. Aquí pudimos haber ocupado la ley ¿qué se llama? De voltaje de Kirchhoff. Voltage Kirchhoff Law. Luego, aquí observamos que es, acordémonos que es los que van en el sentido, y lo igualamos a 0, que nos dice que la suma de todas las resistencias es igual a 0. Entonces, todos los elementos, perdón. Entonces, 2i más 3i, que es porque la misma corriente, más 5i, más 12, debido a que va a entrar por acá, más, igual a 0. Entonces, simplemente despejamos, bueno, resumimos todas las i que nos da, y es i1 igual a 1.2, menos 1.2 de todo el procedimiento. Bueno, nos queda 10 igual a 2 menos 12. Aquí nos queda menos 12. Y pasamos el 10 del otro lado y 12 entre 10 nos queda 1.1, 1.2. Por eso nos queda el 1.2. Van a ser los moldes. Luego, entonces ya tenemos la corriente. Y nuevamente, corriente, voltaje igual a corriente por resistencia, menos 1.2 por 2 nos da 2.4. Sumamos estos dos y nos da como mismo resultado 7.4 volts. A ver, aquí está. Entonces, podemos decir que está bien nuestro circuito. Pero, en caso de que quisiéramos otra comprobación, podemos siempre utilizar el confiable simulador de multisim, que es el segundo problema. Entonces simplemente vemos que tenemos las mismas tres resistencias, la fuente de corriente y la fuente de voltaje. Lo corremos con la viñeta de voltaje para ver su voltaje en este dB0 y nos da que su voltaje es de 7.40. Entonces podemos verificar que nuestro voltaje está correcto y nos sacamos un 10. Gracias.